¿Cómo puedo ser salvo? Esta pregunta sencilla, pero profunda, es la pregunta más importante que se puede hacer. ¿Cómo puedo ser salvo? Y se refiere a dónde pasaremos la eternidad después de terminar nuestras vidas en este mundo. No hay ninguna cuestión más importante que nuestro destino eterno. Afortunadamente, la Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser salva. El carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Pablo y Silas respondieron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Por qué tengo que ser salvo? Todos estamos infectados por el pecado. Romanos 3:23. Nacemos con el pecado. Salmo 51 2.5, y personalmente escogemos pecar. Eclesiastés 7:20, 1 Juan 1 2.8. El pecado es lo que nos hace sernos salvos. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Salvo de qué? A causa de nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Romanos 6:23. Mientras la consecuencia física del pecado es la muerte física, esta no es la única clase de muerte que resulta del pecado. Todo pecado es en última instancia un pecado contra un Dios eterno e infinito. Salmo 51 2.4. A causa de esto, la pena justa por nuestro pecado también es eterna e infinita. De lo que tenemos ser salvos es la destrucción eterna. Mateo 25 2.46, Apocalipsis 20:15. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo proveyó Dios la salvación? Como la pena justa por el pecado es infinita y eterna, solo Dios podría pagar la pena, porque solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podía morir. Entonces Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó, vivió entre nosotros, y nos enseñó. Cuando la gente los rechazó a Él y su mensaje, y procuró matarlo, Él de buena voluntad se sacrificó por nosotros, permitiéndose ser crucificado. Juan 10:15. Como Jesucristo era humano, Él podía morir, y ya que Jesucristo era Dios, su muerte tenía un valor eterno e infinito. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestro pecado. 1 Juan 2:2. Él tomó las consecuencias que merecíamos. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su muerte en efecto fue el sacrificio absolutamente suficiente por el pecado. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Dios ya ha hecho toda la obra. Todo lo que debes hacer es recibir por fe la salvación que Dios te ofrece. Efesios 2:2.8-9. Confía plenamente solo en Jesús como el pago por tus pecados. Cree en Él, y no perecerás. Juan 3:16. Dios te está ofreciendo la salvación como regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarla. Jesús es el único camino de la salvación. Juan 14:2.6. ¿Ha hecho usted una decisión por Cristo por lo que ha leído aquí? Si es así, por favor oprima la tecla He aceptado a Cristo.